Todas estas tumbas de una playa de Normandía son tan solo una pequeña muestra de lo que fue la mayor parte del continente europeo cuando en mayo de 1945 concluyó la Segunda Guerra Mundial. Un inmenso cementerio. Casi 6 años de guerra dejaron en la memoria de Europa muy amargos recuerdos. Bombardeos masivos, deportaciones, campos de exterminio, batallas que nadie había podido imaginar, la desolación, la confusión y la muerte. Más de 60 millones de personas perdieron la vida en el gran conflicto, el más mortífero de la historia humana. Medio siglo después, los supervivientes aún recuerdan aquellos días del horror. Nadie creía en Europa que la sangrienta experiencia de la Gran Guerra, que dejó un saldo de 30 millones de muertos, pudiera volver a repetirse. Nadie lo creía, salvo Hitler, cuyo único objetivo era hacer la guerra y ganarla, vengar la gran humillación de 1919. Casi todos los historiadores están de acuerdo en señalar que la causa principal de la Segunda Guerra fue el revanchismo de Hitler, que pasó a ocupar el poder en Alemania tras la quiebra moral y económica de la República de Weimar. En el Tratado de Versalles, firmado en 1919, Alemania sufrió grandes amputaciones territoriales y el mismo pueblo alemán quedó sometido a una penosa serie de indemnizaciones de guerra que asfixiaron su nivel de vida. Versalles no cierra las múltiples heridas provocadas por la Primera Guerra Mundial. Versalles deja un contencioso abierto. Este contencioso abierto se va a intentar resolver, sobre todo por el lado franco-alemán, durante los años 20, y los acuerdos de Locarno serían el ejemplo evidente. También, durante los años 20, se ha ido consolidando una sociedad internacional, la Sociedad de Naciones, también es el ejemplo a este respecto. Pero, sin embargo, las heridas de Versalles han seguido creando sedimento en la memoria de los pueblos. El nazismo y el fascismo eran las nuevas ideologías totalitarias surgidas de una Alemania humillada y de una Italia empobrecida, a las que Hitler y Mussolini añadieron un fuerte componente nacionalista. En 1939, pocos meses antes de la guerra, los ejércitos italo-alemanes ya habían probado su maquinaria militar en la Guerra de España, donde enviaron tropas al lado de Franco. La aventura militar de Hitler comenzó de inmediato. Ocupó Renania, desafiando todos los acuerdos internacionales, luego Austria y enseguida la región de los Sudetes checoslovacos, ante la pasividad de Francia e Inglaterra. Las conferencias de paz, en las que se intentaba calmar la sed del espacio vital para Alemania, como las de Estresa y Múnich, quedaron convertidas por el Führer, el caudillo alemán, en papel mojado. Augusto Asía era uno de los periodistas españoles que en aquellos años informaron sobre la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte del tiempo destacado como corresponsal en Londres. Hoy vive una tranquila y bien ganada jubilación en un pueblo de su Galicia natal, donde recuerda para nosotros aquellos días tumultuosos de la historia humana. Durante la guerra europea, pues dije siempre que iban a ganar, sostuve en mis informaciones, con los argumentos más objetivos que podía imaginar o que podía inventar, que iba a ganar, que la guerra no la habían ganado los nazis ni la iban a ganar, que la guerra, y claro, eso se publicaba aquí, se publicaba contra la voluntad de los pro-alemanes, que eran muchísimos aquí, del gobierno y todo el mundo, y muchos me decían, ¿por qué esa valentía que usted tiene? Usted, que es el único que dice que quiere que ganen los ingleses, y lo dice. Y yo, claro, parece que era una gran valentía, pero no era una valentía porque yo
tenía la convicción de que tanto como yo quería que ganasen la guerra los ingleses y la perdieran los nazis, y por las mismas razones, aunque más diluidas, la tenía Franco. La pasividad anglo-francesa tenía, sin embargo, un límite. El límite era Polonia, en concreto el llamado Pasillo de Danzig, una región industrial que había pertenecido a Prusia y cuya población era en un 40% alemana. Londres y París habían advertido a Berlín que un ataque a Polonia sería la guerra. Pero Hitler quería esa guerra y no tardó en desencadenarla. Fue en la madrugada del 1 de septiembre de 1939, un día claro y soleado. El cielo estaba limpio para los aviones de Goering y las llanuras polacas ofrecieron paso franco a los tanques alemanes. De la combinación entre ataques de aviones y tanques nacía una nueva forma de concebir la batalla, la guerra relámpago. Tras la ocupación de Polonia, las fuerzas alemanas se detuvieron en la línea Maginot, el muro defensivo francés considerado inexpugnable. Su plan secreto consistía en atacar los Países Bajos y después, entrando por Sedán, llegar hasta el ejército aliado en las playas atlánticas. La operación dejaría a Francia rendida y a Inglaterra sola y sin apenas posibilidad de defenderse. El 10 de mayo de 1940, Hitler invadía 3 países neutrales: Holanda, Bélgica y Luxemburgo. En Londres, Neville Chamberlain, el dubitativo primer ministro británico, cesaba en sus funciones. En su lugar, el rey encargó a Winston Churchill la formación del gobierno. Me sentía, dijo Churchill más tarde, como si marchara con el destino. Toda mi vida pasada había sido una preparación para esta hora y para esta prueba. El 12 de mayo, un día también soleado, Hitler daba la orden de atacar en las Ardenas y de avanzar hacia el mar. El factor sorpresa funcionó de nuevo. Francia se derrumbaba. Su ejército y las tropas británicas, llegadas al continente en su apoyo, se hermanaban en la derrota. El avance hacia París se hacía incontenible. En la derrota, el caos se apoderaba de las tropas franco-británicas. El éxodo civil saturaba las carreteras y las columnas de gentes que huían con cualquier vehículo que pudieran encontrar eran interminables. Por todas partes se rendían contingentes de tropas francesas. José Ramón Alonso, historiador y periodista, era a comienzos de los años 40 corresponsal de la prensa española en París. Vivió en la capital francesa la ocupación alemana, bajo el régimen colaboracionista de Vichy. Luego fui a París, el París en fin de 1942, París ocupado por los alemanes de 1940. A los alemanes se les veía muy poco. La vida de París era casi normal, funcionaba el metro, había pocos coches porque no había gasolina, pero el metro en París permitía una fácil comunicación con cualquiera de los barrios. Se comía con normalidad en los restaurantes, dando los tickets de abastecimiento, y para un periodista eran muy generosos, ya que teníamos el abastecimiento doble francés, más el abastecimiento doble que daban también los alemanes. Yo no daban tickets de alimentación. Sabía poco a los alemanes, y casi nada a los militares.
que solían salir vestidos de paisano. Solo estaban de militares en los actos de servicio. París estaba lleno de francesas, de franceses también, naturalmente, pero estaba lleno de francesas porque había 1 millón de prisioneros. Y todavía, pues, el hombre era posiblemente entonces un objeto más valioso que hoy. Pero la vida en París había seguido siendo siempre normal. Se carecía de muchas cosas, escaseaban los alimentos, había, como en toda Europa, mercado negro, había un mercado negro caro, pero se vivía con normalidad. Es decir, Massy estaba siempre lleno de clientes. Yo alguna vez me encontré en el restaurante Massy, el más elegante de París, con el propio mariscal Goering sentado en una mesa próxima. Yo iba entonces a este restaurante muchas veces con nuestro embajador, Lequerica, que era soltero, y que yo en tiempos también fui soltero, pues nos llevábamos muy bien y lo pasamos juntos estupendamente. Cuando la pinza alemana se cerró, los ejércitos de Francia e Inglaterra trataron de salvarse huyendo hacia el norte, hacia las playas de Dunkerque. Más de 400.000 hombres quedaban atrapados entre los alemanes y el mar. Parecía el prólogo del gran desastre. En Dunkerque queríamos haber embarcado, como muchos, encontrar una barca y poder irnos hacia Inglaterra. Pero todas las barcas habían sido saboteadas por los propios ingleses. Los ingleses habían hecho, puesto que el puerto de Dunkerque estaba completamente destrozado, habían hecho unos pontones a base de camiones, tablones, hacían pasar los coches y poco a poco iban haciéndolo, entrando en el mar, y en el momento de la marea alta acercaban barcazas para poder llevarse a los ingleses hacia los barcos de guerra que estaban en el horizonte. De aquí fue Dunkerque algo escandaloso en este aspecto. Los ingleses no dejaban subir más que a ellos. Algunos franceses llegaron a poder subir en los barcos estos, que eran algunos franceses, pero en su mayoría no. Los españoles salimos con nuestra valentía a hacer frente en unas trincheras que se habían hecho en la arena, en las dunas, pero no hubo manera. Las propias tanquetas y los tanques alemanes eran más fuertes que nosotros. Total, caímos 350.000 hombres prisioneros, entre ellos miles de españoles que estaban en las compañías de trabajadores de los regimientos de ingenieros de ese sector. Y naturalmente salimos, íbamos juntos, unos, otros no, en fin, pero mezclados junto con los franceses, con nuestro uniforme también del ejército francés. Atravesamos toda Bélgica, nos montaron en unas barcazas. Es la primera vez que vimos la bandera de la SS y no sabíamos ni mucho menos que un día estaríamos bajo ellos. París caía ante los alemanes el 14 de junio y Francia firmaba su capitulación el día 22. En Vichy quedaba instalado un gobierno títere presidido por Pétain. Hitler, vencedor de Europa, visitaba la capital de los vencidos. Ver París ha sido el sueño de mi vida, confió emocionado a la comitiva que le acompañaba. Y las juventudes hitlerianas se concentraban en la plaza de la ópera para entonar canciones en honor de los vencedores. Para invadir la Gran Bretaña, primero había que derrotar a la RAF, la aviación inglesa. Así lo decidió Goering, y con los primeros ataques a las bases aéreas británicas, la balanza comenzó a inclinarse en su favor. Pero al cambiar sus objetivos y bombardear insistentemente Londres y las principales ciudades de la isla, la RAF pudo recuperarse y Hitler perdió la batalla de Inglaterra, su primera derrota en la guerra. Los ingleses no se dejaban intimidar por las bombas, eso es la verdad. Todo el mundo seguía sus trabajos, sus cosas, eran de noche. Y los que tenían trabajo de noche las llevaban a cabo y se crearon una especie de refugios en el metro y eso. Pero ahí quien más iba a esos refugios
eran en el centro de Londres, eran los gibraltareños que le habían sido evacuados a Londres por si Gibraltar era ocupado. El peor día fue el día que bombardearon la City de Londres. Bombardearon la City y se incendió la City. Como la City es una parte de Londres viejísimo, empezó a arder. Y yo estaba en Bouverie Street, en Fleet Street, y nos dijeron que era por donde venía el fuego. Y yo salí con un periodista americano que era muy famoso en aquel momento, y fuimos buscando y encontramos en un grupo dentro de la City y viendo los bombardeos a Churchill. De modo que Churchill había salido a ver lo que pasaba con el bombardeo de la City. La llamada Operación León Marino, invasión de Inglaterra, comenzó a prepararse con los bombardeos. El 10 de julio se inicia la Batalla de Inglaterra. Metálicas nubes de destrucción comienzan a llegar desde el continente para bombardear el suelo inglés. Más de 3.000 aviones son movilizados para cumplir la tarea de destrucción. A los alemanes se suman los italianos, que dedican sus bombas con nombres de sus enemigos. Churchill promete a su pueblo sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas, y afirma contundente: no nos rendiremos jamás. Los pilotos de la RAF rivalizan en heroísmo luchando contra las poderosas escuadrillas alemanas. Nunca tantos, dirá después Churchill, refiriéndose a ellos, tuvieron tanto que agradecer a tan pocos. Churchill es la persona que da siempre Inglaterra en todas sus ocasiones históricas cuando la necesita. Si no hubiera sido Churchill, Inglaterra hubiera dado otra persona. La batalla de Inglaterra duró más de 4 meses. En ese tiempo, los alemanes perdieron casi 2.000 aviones y los ingleses poco más de 1.000. Murieron 2.600 pilotos y tripulantes alemanes, por solo 537 bajas de los ingleses. La clave del fracaso alemán estuvo en su empeño por bombardear Londres, abandonando el ataque a las bases de la RAF. Los británicos ganaron, pero su número de víctimas, en especial a causa de los bombardeos, se calculó por encima de los 40.000. La Operación León Marino quedó aplazada sine die. Inglaterra se había salvado. La tranquila estación del pueblo francés de Hendaya tiene escasa importancia como nudo de comunicaciones. Sin embargo, hace más de 50 años, en octubre de 1940, fue el escenario de un encuentro decisivo para el curso de la Guerra Mundial y, en menor medida, también para la historia española. Aquí, en Hendaya, en un vagón de ferrocarril, Hitler mantuvo una larga entrevista con el general Franco, con un solo objetivo: negociar la participación activa de España en la contienda. Franco, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, no quiso entrar en ella y fue neutral hasta junio de 1940. Ahora, a partir de ese momento, cuando es derrotada Francia, Franco desea intervenir en la Guerra Mundial. Hay un momento en que él mismo se ofrece antes de que le presione Hitler. Y lo curioso del caso no es que se ofrezca en ese momento en el que le parece que vaya a obtener unas grandes ventajas con muy poco esfuerzo, sino lo mucho que dura lo que podríamos denominar como la tentación española. Prácticamente hasta mayo de 1943 España estuvo
patinando en el filo de la navaja, es decir, que pudo intervenir si las condiciones hubieran sido óptimas para el eje y para ella misma, y se hubiera obtenido lo que quería en compensaciones territoriales de quien mandaba entonces en Europa, es decir, de Hitler. En la España de entonces había una gran división entre los germanófilos y los aliadófilos, división que también se había dado en la Primera Guerra Mundial, la de 1914 a 1918. Entonces, la guerra del 14, las derechas eran muy germanófilas, las clases altas eran muy germanófilas, y el pueblo, pues, era más bien aliadófilo, francófilo, sobre todo. En los años 40 se da un fenómeno más bien contrario. Es decir, las clases altas, en fin, la aristocracia, eran aliadófilos, estaban del lado de Inglaterra, mientras que al revés, ciertas masas populares estaban del lado de Alemania. Poco se ha sabido de los términos en que negociaron los dos hombres, pero sí sabemos que no hubo sintonía entre ellos. La pretensión alemana de atravesar territorio español y ocupar Gibraltar, cerrando el paso del estrecho a los aliados, quedó finalmente en nada. La entrevista fue un fracaso. El Führer salió irritado por la ambigüedad del pequeño dictador español y los ingleses pudieron respirar tranquilos. La idea de que Franco va a Hendaya para engañar a Hitler no es así. Va ahí pensando que él mismo es la única persona capaz de persuadir a Hitler del valor de un ingreso bélico por parte de España. Entonces, en ese espíritu va Franco a Hendaya, a intentar persuadirle a Hitler del valor de una participación española en la guerra. Y claro, eso consiste en explicar durante horas a Hitler las reivindicaciones españolas, la tradición española en el norte de África, la historia de la presencia española en África. Y es a base de eso que Hitler luego sale diciendo que preferiría que le arranquen 3 o 4 muelas sin anestesia a volver a tener que hablar otra vez con Franco. Si España no entró en la Segunda Guerra Mundial, creo yo que, en primer lugar, como se prueba, por ejemplo, en mi libro reciente, Franco, España y la Segunda Guerra Mundial, fue en primer lugar, digo, porque a Hitler no le interesó tanto como lo que se puede pensar. Es decir, Hitler tenía una estrategia que era básicamente continental y dirigida hacia el este de Europa, no dirigida hacia el Mediterráneo. Por eso España le interesaba relativamente poco. Si hubiera presionado más, es posible o si hubiera cedido más en compensaciones territoriales, es muy posible que España hubiera entrado en la guerra. Claro está que también hubo otros factores. La situación de España era catastrófica desde el punto de vista material. Mussolini llegó a decir que no se podía enviar a la guerra a una nación como España que tenía pan para una semana. Franco, en la entrevista de Hendaya y en general a lo largo de 1940 y 1941, pidió mucho, y es muchísimo si tenemos en cuenta las fuerzas de las que disponía el Estado español o el ejército español. Pedía gran parte de lo que es la actual Argelia, es decir, toda la zona de Orán, pedía la totalidad del Marruecos francés, pedía la ampliación de Guinea y incluso algunos colaboradores suyos como Serrano pedían todavía más. Pedían, por ejemplo, la Cataluña francesa, y Serrano le llegó a decir a Ribbentrop que un país como Portugal no tenía sentido en la nueva Europa, o sea que prácticamente quería subsumir a Portugal dentro de las fronteras españolas. España falangista de Franco trae al Führer del pueblo alemán su cariño y su amistad y su lealtad de ayer, de hoy y de siempre. Franco, hasta mediados de los años 50, sigue haciendo discursos en los cuales habla muy bien de Hitler y Mussolini y criticando a los aliados. Por otra parte, se puede decir que hasta el ultimísimo momento de la guerra, que Franco sigue en el foro interno abogando por una victoria del eje. Franco era, después de mí o conmigo, el mayor pro-aliado que hubo nunca en España. Y eso aún no se ha dicho hoy, pero es la verdad histórica. Encima de todos los incidentes y molestias de estos últimos años, campea un hecho real.
el haberse librado España de la más dura y aniquiladora de todas las guerras. La guerra parecía ganada por Hitler en la primavera de 1941, con Francia derrotada e Inglaterra sin capacidad para contraatacar. Pero la ambición de Hitler no se saciaba nunca. Vencer al comunismo era su gran objetivo ideológico, y vencer a Rusia podría poner el mundo a sus pies, abrirle la puerta hacia el Pacífico. Y el día 22 de junio de 1941, Hitler da la orden de iniciar la Operación Barbarroja, operación que no es otra cosa que la invasión de Rusia. Como sucedió con Francia, Stalin está desprevenido. También es domingo, y como en Francia, el desastre de los ejércitos rivales, en este caso los ejércitos soviéticos, adquiere caracteres de aniquilación. Cuando el año se cierra, la guerra va a extenderse súbitamente por todo el planeta. Será la guerra total. Los japoneses, aliados de los alemanes, atacan a la flota norteamericana fondeada en Pearl Harbor. Oleadas de aviones nipones arrasan los buques cogidos por sorpresa en la madrugada del 7 de junio. El presidente Franklin Roosevelt había intentado salvar la paz hasta el día anterior al ataque. Arde la flota norteamericana y Estados Unidos arde de indignación. La guerra es ya mundial.